Me llamo Clara Valenzuela y tengo 78 años. Vivo sola, en un departamento antiguo con paredes de color marfil, que una vez fueron blancas y que hoy reflejan la tibia luz de las tardes, como si conservaran el aliento de los años pasados. El edificio no tiene ascensor y mis rodillas ya no responden como antes, pero me niego a mudarme. No es por terquedad, o al menos no una terquedad común. Es que este lugar, con todas sus grietas y susurros, me conoce. Aquí viví con mi madre cuando enviudó joven. Aquí crié a mi hija Laura. Y aquí sigo, como una de esas macetas viejas que nadie se atreve a tirar porque aún dan flores de vez en cuando. Podría decirse que no tengo mucho, pero lo que tengo, lo he ganado con esfuerzo. Cada silla de mimbre, cada mantel bordado, cada taza desportillada cuenta una historia. Y yo, aunque no tenga a quien contársela, me la sé de memoria. Durante más de 40 años trabajé como costurera. No como esas modistas elegantes que aparecen en revistas, sino como las de verdad, con la espalda encorvada, los dedos marcados por agujas, la vista gastada por tanto hilar bajo la lámpara. Hacía vestidos de novia, de gala, trajes para señoras de sociedad que nunca me aprendieron el nombre. Pero yo no les guardaba rencor. Mi aguja era precisa, y mi silencio, cómodo. Siempre pensé que había dignidad en ese tipo de trabajo, en ese oficio de componer lo roto y embellecer lo simple. Cuando me preguntaban si me cansaba, respondía que sí, pero que prefería el cansancio del cuerpo al del alma. Lo segundo era más difícil de curar. Mi hija, Laura, llegó a mi vida cuando apenas tenía 18 años. No la busqué, pero tampoco la rechacé. Su padre, un joven lleno de promesas que nunca cumplió, desapareció antes de que yo supiera que estaba embarazada. Nunca quise hablarle de él a mi hija. No por vergüenza, sino por respeto. Me parecía que lo más noble que podía hacer por ella era no sembrarle ilusiones ni rencores. Lo que no suma, resta, me decía mi madre. Y yo aprendí a medir las palabras como quien mide la sal en la sopa, con mesura, para no arruinarlo todo. Criar a Laura sola no fue fácil. Vivíamos con lo justo, algunas semanas con menos que eso. Pero nunca le faltó comida, ni abrigo, ni escuela. En lugar de juguetes caros, le hacía muñecas con restos de tela, y ella las abrazaba como si fueran de oro. En vez de vacaciones, le preparaba meriendas especiales en la terraza. Siempre me pareció una niña curiosa, despierta, con un mundo interior tan grande que a veces no cabía en el cuarto. A los 10 años ya escribía cuentos, y a los 12 soñaba con estudiar literatura en la capital. Yo la escuchaba hablar de autores que no conocía, y asentía con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por verla tan capaz, temor de no poder darle lo que merecía. A lo largo de los años, hice sacrificios que nunca anuncié. Trabajé turnos dobles, rechacé encargos que pagaban mejor para poder ir a sus actos escolares, vendí el anillo de mi madre para pagarle un curso de idiomas, y hasta hipotequé este departamento cuando fue aceptada en la universidad. Pero no me quejo. El amor de una madre no se mide por lo que dice, sino por lo que hace en silencio. Y yo, en ese sentido, amé con todas mis fuerzas. Cuando Laura se fue a estudiar, algo en mí se rompió sin hacer ruido. Me quedé sola, con la cama tendida de un solo lado y la tetera silbando más tiempo del necesario. Al principio me llamaba todos los domingos. Me contaba de sus clases, de sus amigas, de los libros que le hacían llorar. Yo le hablaba de mis clientes, de los vestidos que estaba bordando, de los vecinos que preguntaban por ella. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron más breves, más espaciadas. A veces sentía que hablábamos por costumbre, como quien riega una planta seca sin esperar que reviva.
Nunca se lo dije. La dejé ir, como se deja ir a los barcos en el puerto, con la certeza de que el mar es suyo, aunque el corazón se quede en la orilla. Con los años, Laura se casó con un hombre que yo apenas conocí. No porque él lo quisiera así, sino porque ella misma fue marcando distancia. Es que mamá es muy distinta. La oí decir una vez, sin saber que yo estaba al otro lado del teléfono. Esa frase me quedó grabada como una mancha de tinta. No me dolió por lo que decía, sino por lo que callaba. ¿Distinta a qué? ¿A quién? ¿A lo que ella quería ser? Empecé a notar pequeños cambios. Dejaba de avisarme cuando venía a la ciudad. Ya no me pedía recetas, ni consejos, ni ayuda. Incluso en fechas importantes, su presencia era más protocolo que deseo. Pero yo fingía no notarlo. Aprendí a leer entre líneas, a entender que su mundo giraba en otra órbita. Y me dije que estaba bien, que tal vez eso significaba que había hecho bien mi trabajo, que había criado a una mujer autónoma, libre, sin ataduras, que su desapego era mi éxito como madre. Pero en el fondo sabía que no era así. El año pasado me regaló un teléfono nuevo para que podamos estar más conectadas. Lo encendí una vez. No entendí cómo usarlo. Lo dejé en su caja, sobre la mesa del comedor, como un jarrón moderno que no combina con nada. A veces lo miro y me pregunto si no es una metáfora perfecta de nuestra relación. Funcional, costoso, pero sin utilidad real en mi vida. Las veces que me ha llamado desde entonces se pueden contar con los dedos de una mano, y siempre son por cosas prácticas. Una receta, un dato de alguien del barrio, un papel que necesita de mis archivos. Nada que involucre sentimientos. Hace poco encontré en un cajón una caja llena de cartas. Son las que le escribí durante su primer año de universidad. En cada una le contaba pequeñas cosas. Cómo floreció la bugambilia del balcón. Cómo la vecina del quinto tuvo un nieto. Cómo me sentí al ver su cuarto vacío. Nunca me contestó. Pensé que era por falta de tiempo. Ahora veo que muchas de esas cartas estaban sin abrir. El sobre aún sellado, mi letra intacta, las palabras sin destino. Me senté en la cama con la caja en el regazo y lloré sin sonido, como cuando una aguja atraviesa el dedo sin previo aviso. No por rencor, sino por duelo. Duelo de una presencia que se fue desvaneciendo con los años hasta volverse sombra. A veces me pregunto si fui demasiado discreta. Si debí reclamar, imponerme, exigir un lugar más visible en su vida, pero no supe cómo hacerlo. Nunca quise ser una carga. Me enseñaron que las madres deben dar sin esperar, sostener sin aplauso, desaparecer sin drama. Y lo hice. Con paciencia, con orgullo, con devoción. Pero ahora, a los 78, empiezo a sospechar que también merecía algo a cambio. No joyas, ni viajes ni homenajes. Solo una mirada sincera, una silla reservada, una llamada sin motivo. El reconocimiento simple de que mi existencia sigue contando. Y entonces llegó ese día. El día en que Laura, molesta por una discusión que apenas empezó, me gritó con frialdad y rabia: «Si te vas, no vuelvas más». Fue como si todas las cartas no abiertas, todos los silencios de teléfono, todas las ausencias, se concentraran en una sola frase. Y aunque la dijo ella, sentí que la voz era mía. Porque en el fondo, yo ya me había ido hace tiempo, solo que ella no se había dado cuenta. La mañana del domingo en que todo cambió, comenzó con una calma engañosa, de esas que se sienten cuando el aire parece suspenderse antes de una tormenta. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el perfume de azahar
que entraba desde la ventana del patio. Yo había preparado pan con mantequilla y un poco de mermelada de ciruela, esa que siempre hacía en agosto, y que Laura, de niña, solía comer a cucharadas cuando pensaba que no la miraba. Me parecía curioso cómo los gestos pequeños, esos que uno repite sin pensar, se convierten con los años en rituales sagrados, casi una forma de hablarle al pasado. Laura había dicho que vendría a visitarme ese día. No era una promesa habitual, así que la esperaba con cierta ilusión contenida. Habían pasado meses desde la última vez que nos habíamos visto cara a cara. Las llamadas se habían vuelto cada vez más escasas y los mensajes, cuando llegaban, eran funcionales, casi administrativos. Aún así, yo mantenía en orden la casa, como quien guarda la mesa puesta por si algún día regresan los invitados que se fueron sin despedirse. Saqué del armario el mantel de lino, ese que usaba para las ocasiones especiales, y lo extendí con cuidado sobre la mesa redonda del comedor. Coloqué las tazas de porcelana con flores azules y serví el café en la jarra que había pertenecido a mi madre. Cada detalle estaba pensado para decirles sin palabras: aquí todavía tenés un lugar. Cuando Laura llegó, lo hizo sola. Noté su caminar rápido, la forma en que evitaba mirar hacia arriba mientras subía los escalones. Vestía con su elegancia habitual, esa mezcla de ropa cara sin ostentación que las mujeres como ella saben llevar con naturalidad. Pero había algo en sus ojos, una especie de impaciencia o de incomodidad que no supe interpretar de inmediato. Me abrazó con formalidad, apenas tocando mis hombros, y al entrar se detuvo brevemente en el umbral, como si la casa se le hiciera ajena. Le ofrecí café, y aceptó con un gesto de cabeza. Nos sentamos frente a frente, y por un momento el silencio se instaló entre nosotras como un tercero incómodo. Me preguntó cómo estaba, cómo iba la salud, si seguía con los dolores de espalda. Respondí con cautela, sin dramatismo, como quien sabe que cualquier exceso de detalle puede ser usado como argumento para encerrarla en una categoría de persona que necesita ayuda. La conversación derivó pronto hacia temas más prácticos: impuestos, mantenimiento del departamento, la escalera que crujía, el gas que había subido de precio. Laura sacó de su bolso una carpeta y comenzó a hablar de los terrenos que heredé de mi padre, unas hectáreas olvidadas al sur, que durante décadas nadie había reclamado, y que yo había mantenido más por afecto que por utilidad. Era tierra de monte bajo, de clima cambiante, donde alguna vez mis abuelos criaron cabras y plantaron eucaliptos. Me explicó que un amigo de su esposo estaba interesado en invertir allí, que podía ser un buen negocio, que las condiciones del mercado eran favorables. Yo la escuchaba, pero cada palabra me alejaba más. Sentí que su tono era el de quien negocia con un cliente, no con una madre. Le dije que no estaba segura, que necesitaba pensarlo. Entonces cambió su expresión. Se le endureció la mandíbula y los ojos se le volvieron pequeños, como si yo hubiese dicho algo imperdonable. ¿Necesitas pensarlo?, repitió con incredulidad, como si mi derecho a opinar fuera una falta de gratitud. Le respondí que sí, que no era una decisión menor, que esa tierra no era solo una propiedad, sino un recuerdo. Ella bufó. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala como si la invadiera una ansiedad insoportable. Me habló de trámites, de papeles, de cómo había tenido que encargarse de todo en silencio durante años, y de cómo yo parecía no entender el esfuerzo que eso implicaba. Le dije que agradecía su ayuda, pero que aún conservaba capacidad para tomar decisiones por mí misma. Fue entonces cuando la discusión subió un peldaño más. Mamá, no podés vivir sola eternamente. Todo el mundo lo ve menos vos. Es peligroso. Es agotador. Es impráctico, dijo, casi como si leyera un informe. La miré.
Y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Sentí una especie de cansancio ancestral, como si todas las madres invisibilizadas de la historia hablaran a través de mí. Le dije que entendía su preocupación, pero que la forma en que lo estaba planteando me hería. Ella no respondió de inmediato. Volvió a sentarse, tomó la taza, bebió un sorbo, y luego bajó los ojos como si evaluara la mejor manera de decir lo que venía. Fue entonces cuando, sin mirar directamente, dijo con una frialdad que aún ahora me estremece: «Si no vas a colaborar, si seguís aferrada a tus cosas como una vieja testaruda, entonces no vengas a buscarme después. Si te vas, no vuelvas más». Por un segundo, el mundo pareció detenerse. No supe si había escuchado bien. No supe si había exagerado en mi interpretación. Pero ahí estaba la frase, flotando en el aire, tan cruel como clara. Me quedé en silencio, no por cobardía, sino porque sabía que, si hablaba, las palabras se me llenarían de llanto. Y no iba a regalarle mis lágrimas. Laura se levantó, guardó la carpeta sin orden, y se despidió sin beso. Solo un cuídate, lanzado al aire, como se saluda a un vecino de paso. La puerta se cerró con un clic seco, que resonó como una sentencia. Me quedé sentada en la misma silla, con las manos quietas sobre el regazo, viendo cómo el café se enfriaba y el silencio se hacía cada vez más denso. Esa tarde, mientras el sol descendía y las sombras se alargaban en el suelo, empecé a juntar sus fotos. No para romperlas ni quemarlas, sino para guardarlas, para darles otro lugar. Uno más honesto. Me di cuenta de que durante años había decorado mi casa con una imagen de nosotras que ya no existía, que había estado hablando con una hija que quizás solo vivía en mi memoria, no en la realidad. Esa frase, «Si te vas, no vuelvas más», se me quedó grabada no como amenaza, sino como revelación. Me había ido hacía mucho, aunque mi cuerpo siguiera en la misma silla, con la misma taza, esperando que alguien volviera a verme con los ojos de antes. Esa noche no dormí. Recorrí la casa sin encender las luces, tocando los muebles como si fueran viejos amigos, agradeciendo su lealtad muda. Abrí la caja donde guardaba mis papeles importantes y la dejé sobre la mesa, no con intención de revisar nada, sino como acto simbólico. Si alguien quería invadir mi vida, iba a tener que enfrentar mis decisiones, no solo mis documentos. Y así, sin un grito, sin una ruptura dramática, se cerró algo entre mi hija y yo, algo que quizá ya estaba roto desde hacía tiempo. Solo que ese día, al pronunciar esa frase, ella misma confirmó lo que yo no me había atrevido a admitir. Que, para ella, yo era un obstáculo. Un peso. Un pasado que incomodaba su presente. Lo entendí, no lo justifico. Pero lo entendí. Y eso, paradójicamente, me dio una extraña forma de libertad. Los días que siguieron a aquella visita se deslizaron con una lentitud extraña. Como si el tiempo se negara sin avanzar del todo. Como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más denso, más tibio, más lleno de algo que no era exactamente tristeza, pero tampoco calma. No podría decir que sentía rabia. Tampoco pena. Al menos no una pena reciente. Era más bien una sensación de confirmación amarga, como cuando una sospecha larvada durante años finalmente se hace verdad y uno ya no tiene que fingir sorpresa. La frase de Laura, esa frase que se instaló en mi pecho como una piedra pequeña, pero filosa, seguía allí, repitiéndose en mi cabeza cuando me despertaba por la mañana, o cuando, sin darme cuenta, me quedaba observando el humo del té. Si te vas, no vuelvas más. Ella la dijo, y sin saberlo, también se la dijo a sí misma. Lo entendí con el correr de los días,
Lo entendí cuando mi teléfono no sonó, cuando ningún mensaje llegó, cuando no hubo ni una palabra para corregir, para aliviar, para matizar lo dicho. No hubo nada. Solo el eco de una puerta cerrada. La rutina, esa vieja liada de las mujeres solas, me sostuvo. Seguí cocinando, aunque ya no preparaba postres. Seguí barriendo el balcón, aunque no me asomaba a mirar el cielo. Seguí cosiendo pequeñas cosas por encargo. Un dobladillo para la vecina del tercero, una cortina para el baño de una amiga de la infancia que aún me llamaba Clarita, como en la primaria. Esos gestos pequeños fueron mi andamiaje. Me decían: «Estás viva. Todavía podés elegir dónde poner la aguja, qué costura reforzar». Pero no había forma de remendar lo que se había roto entre nosotras. No era una pelea más. Era una grieta que venía de antes, de mucho antes, solo que ahora tenía nombre, fecha y tono de voz. Una semana después de su visita, me llamó la señora Inés, una prima lejana de mi madre que aún vivía en el sur, en el pueblo donde estaban los terrenos que Laura había mencionado con tanto entusiasmo. Me habló de un hombre joven que había ido a preguntar por la propiedad, diciendo que estaba interesado en invertir en un complejo turístico. Me dijo que el muchacho llevaba una carpeta con planos y que mencionó a la hija de la dueña, como si fuera ella quien tenía poder para decidir. Sentí un ardor en el estómago. No era la primera vez que alguien intentaba pasar por encima de mí, pero nunca lo había hecho mi propia hija. Le agradecí a Inés la llamada, prometí mantenerla informada y colgué con la certeza de que algo se estaba moviendo sin mí. Fui al cuarto, saqué la caja de documentos y revisé todo. Escrituras, declaraciones, cartas antiguas de mi padre donde hablaba de esa tierra como la raíz de la familia. Recordé los veranos allá, los juegos en la acequia, el olor de la tierra mojada después de la lluvia. No era solo una propiedad. Era el lugar donde nació la historia que me trajo hasta Maki. Laura lo sabía. Y aún así, había enviado a un intermediario sin decirme nada, como si yo ya no fuera parte de la ecuación. Como si mi firma fuera un trámite más. La noche siguiente, mientras intentaba leer sin lograr concentrarme, sonó el timbre. Era Teresa, mi vecina, con una cara que no necesitaba explicación. Me extendió el teléfono, en cuya pantalla aparecía una página inmobiliaria. Allí, con fotos tomadas desde el aire, aparecía mi terreno, anunciado como «en etapa de desarrollo, excelente oportunidad para inversores». Bajo la imagen, una pequeña leyenda decía: «En tramitación notarial, oferta sujeta a cierre familiar». Sentí que me faltaba el aire. No por la publicación en sí, sino por la naturalidad con que mi existencia había sido omitida. No decía con la dueña. Decía con la familia, como si yo ya no contara, como si hubiera muerto en algún punto del proceso y nadie me hubiese avisado. Guardé el teléfono. Agradecí a Teresa con una sonrisa falsa que apenas sostuve y cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en la madera unos segundos, respirando hondo. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una libreta y un bolígrafo y escribí una lista de todo lo que había cedido en mi vida. Decisiones, espacios, tiempos, palabras. La lista ocupó 4 páginas. Al terminar, la miré y me sentí vieja. Sí, pero no vencida. Sentí que aún podía hacer algo. No para recuperar a Laura, porque entendí que ya no la tenía, sino para recuperarme a mí. Al día siguiente, sin avisar a nadie, tomé el colectivo hasta el centro y pedí turno con una escribana. No le conté la historia entera, no aún. Solo le dije que quería asegurar que nadie pudiera vender nada sin mi consentimiento, que necesitaba dejar todo bien claro para evitar malos entendidos. Ella asintió con profesionalismo y me explicó los pasos.
Salí de su oficina con los papeles en la cartera y una idea fija: proteger lo que aún me pertenecía, aunque fuera solo por dignidad. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la secretaria de una notaría en la capital, preguntando si podía confirmar mi presencia en una firma de cesión parcial. Le pedí que repitiera la información. Me dijo que figuraba como representada por su hija, con un poder firmado meses atrás. Le pedí que leyera el número de documento que aparecía. Era el mío. Le pedí que me enviara una copia escaneada. Lo hizo. Cuando abrí el correo, me quedé helada. Era una copia de una firma que parecía la mía, pero que yo no recordaba haber hecho. El poder había sido elaborado por un estudio que yo no conocía, en una fecha en que, supuestamente, Laura me había llevado a una revisión médica. Recordé esa tarde. Habíamos ido a una clínica nueva. Ella me había pedido firmar unos papeles de rutina, supuestamente de autorización para una consulta. Nunca pensé que entre esos papeles hubiera algo más. Me invadió una náusea que no era física, sino moral. Me sentí traicionada como nunca antes. Ese mismo día llamé a un abogado, un hombre mayor, recomendado por otra vecina. Le expliqué la situación y me escuchó con atención, sin interrumpir, como si ya hubiera oído historias parecidas. Me dijo que era difícil probar dolo, pero no imposible. Que el documento tenía irregularidades, que podíamos iniciar una acción para revocar cualquier operación hecha en base a ese poder. Le dije que quería hacerlo. No por el terreno, sino por mí. Por mi nombre. Por mi historia. Él asintió y me tendió la mano. Volví a casa con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en muchos años, no estaba callando. Estaba haciendo algo. Los días que siguieron fueron intensos. Declaraciones, papeles, llamadas. Todo el mundo parecía tener algo que opinar. Algunos me decían que no hiciera olas, que al final era solo una propiedad, que no valía la pena pelear con la propia hija. Otros me apoyaban en silencio, con un apretón de manos, con un paquete de empanadas dejadas en la puerta, con una mirada cómplice. Pero lo que más me sostuvo fueron mis recuerdos. Empecé a escribirlos en una libreta. Los días de infancia de Laura, los sacrificios que hice, las veces que recorté recetas para sorprenderla, las veces que vendí cosas mías para pagarle sus cosas. No por reproche, sino por memoria. Porque no quería que mi historia fuera la versión abreviada que alguien más decidiera contar. Quería dejar constancia de mí, de lo que fui. Una tarde, mientras preparaba sopa, sonó el timbre. Abrí, y allí estaba Laura, con su bolso colgado, su mirada firme, su perfume costoso. Me pidió entrar. No dije nada. Di un paso atrás. Ella pasó, se sentó y, sin preámbulos, me dijo que sabía que había iniciado acciones legales. Le respondí que sí, que no podía quedarme inmóvil mientras otros decidían por mí. Su cara se transformó. Se puso roja, se levantó de golpe, empezó a caminar de un lado a otro, hablando sin parar. Me dijo que no entendía, que ella solo quería ayudar, que yo estaba tergiversando las cosas. La dejé hablar. Cuando terminó, le pregunté si recordaba esa tarde en la clínica. Asintió, con desdén. Le pregunté si sabía qué papeles me había dado a firmar. Bajó la vista. No dijo nada. Entonces, le hablé con calma. Le dije que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no el borramiento. Le dije que había confiado en ella hasta el final, que había querido pensar bien.
que había hecho el esfuerzo de creer que aún había algo entre nosotras que valía la pena. Pero que ahora lo sabía, me había equivocado. Y que, por mucho que doliera, ya no tenía fuerzas para sostener vínculos unilaterales. Le dije, con voz firme, que había llegado el momento de dejar de mendigar afecto, de justificar ausencias, de explicar silencios, que no necesitaba que me amara, pero sí que me respetara, y que, hasta que eso no ocurriera, prefería el silencio. Laura se quedó quieta unos segundos. Luego, tomó su bolso y se fue. No cerró la puerta de golpe. No gritó. Solo se fue, y yo me quedé en pie, frente a la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, sintiendo que por fin había dicho lo que llevaba años callando. No era venganza. Era dignidad. En los días posteriores al enfrentamiento con Laura, la casa pareció adoptar una especie de respiración nueva, una cadencia más lenta, pero también más honesta. No había gritos, no había disculpas forzadas ni gestos de cortesía vacía. Solo estaba yo, en mis paredes, con mis ventanas abiertas al sol de otoño, y el eco de mis propios pasos marcando el compás de una soledad que ya no dolía tanto como antes. Era una soledad distinta, más limpia, menos contaminada por la espera, porque había dejado de esperar. Esa era la verdad. Había comprendido que no se puede vivir eternamente en la antesala de una reconciliación que nunca llega, y que uno también tiene derecho a cerrarse, a protegerse, a decir basta sin sentirse culpable. Todas las mañanas seguía levantándome temprano, aunque ya no tuviera compromisos ni relojes apurándome. Ponía la pava al fuego, dejaba que el agua hirviera un poco más de lo necesario solo por el gusto de escucharla cantar, y me sentaba frente a la ventana del comedor con una taza de té entre las manos. Observaba los árboles del patio interior y a los gatos callejeros que se paseaban con su despreocupación habitual. Algunos días llovía, y entonces el sonido de las gotas sobre las baldosas se mezclaba con la música baja que salía de mi pequeña radio, como una sinfonía privada compuesta para una sola oyente. Nadie me llamaba. Nadie venía, y, contra todo pronóstico, yo no me derrumbaba. Empecé a escribir, no con la intención de dejar testamento ni de redactar memorias para nadie. Escribía para mí, para ordenar mis pensamientos, para nombrar lo que sentía sin la necesidad de que alguien lo validara o lo negara. Tomaba una libreta vieja, una de esas de tapas duras con flores ya descoloridas, y cada tarde llenaba 1 o 2 páginas con recuerdos, con pensamientos sueltos, con escenas del pasado que volvían a mí como si esperaran turno para ser escuchadas. Me sorprendía la claridad con la que recordaba ciertos detalles, como la forma en que Laura arrugaba la nariz cuando era niña cada vez que comía limón, o cómo me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba y decía: «Hoy no cocines más. Hoy te toca descansar». ¿Cuándo había sido la última vez que me dijo algo así? ¿Dónde se había perdido esa niña? ¿Y en qué momento esa ternura se había transformado en dureza? Una tarde recibí una carta inesperada. No venía de Laura, sino de una mujer llamada Natalia Fuentes, que decía haber conocido a mi padre en los años 40, cuando él trabajaba en la estación de tren del sur. Decía que al limpiar el desván de su casa, había encontrado un cuaderno de notas que le pertenecía, y que mencionaba mi nombre con frecuencia. Incluía una copia de una página donde él, en letra firme y elegante, describía el carácter indomable de Clarita, su pequeña revolución diaria. Me costó contener las lágrimas. Era como si mi padre, desde otro tiempo, desde otro mundo, me estuviera diciendo que yo era vista, que él me había visto y me había entendido, aunque yo siempre hubiese creído que nuestras diferencias eran insalvables. Esa página, amarillenta y escaneada con poca resolución, se convirtió en un talismán.
La imprimí y la puse en el marco que antes ocupaba una foto de Laura. No por rencor, sino por justicia. Porque yo también necesitaba recuperar mi lugar. Esa carta fue el empujón final. Tomé una decisión que venía germinando desde hacía tiempo. Viajaría al sur. Volvería a ese terreno que había sido tema de disputa. No para reclamarlo ni para venderlo, sino para caminarlo. Para mirarlo con ojos nuevos. Para entender si aún podía encontrar ahí algo de lo que fui. Preparé una maleta pequeña. Hablé con el abogado para asegurarme de que no hubiera movimientos legales en mi ausencia. Y tomé un tren nocturno que, durante más de 12 horas, me sacó de la ciudad y me devolvió a una geografía que había quedado suspendida en mi memoria como una postal vieja. Al llegar, sentí el cambio en la piel. El aire era más húmedo, más denso, más lleno de olores que creía olvidados. Eucaliptos, tierra mojada, leña. Caminé hasta la vieja casa de los cuidadores, hoy abandonada, y me senté en la galería cubierta de polvo. Cerré los ojos y dejé que los sonidos me envolvieran. Pájaros, ramas, viento. Ninguna voz humana. Ningún teléfono sonando. Ninguna exigencia. Pasé 3 días allí, sola. Dormí en una pensión sencilla del pueblo. Comí empanadas con la señora que la atendía. Recorrí el terreno sin mapa ni reloj. En una loma, bajo un árbol que aún conservaba la placa oxidada con el nombre de mi abuelo, encontré una caja metálica semienterrada. La desenterré con las manos, como se desentierra un secreto. Dentro había cartas. Muchas cartas. Algunas eran de mi madre, otras de una mujer llamada Amelia, cuya letra reconocí de inmediato. Era la hermana menor de mi madre, la tía que había desaparecido del relato familiar cuando yo era niña. Siempre supe que algo raro había pasado con ella, pero nunca se hablaba de eso. En esas cartas descubrí una historia oculta. Amelia había estado enamorada de una mujer. Había intentado irse a la capital con ella, y la familia, escandalizada, la había desheredado y silenciado. Entre esas cartas había también algunas escritas por mi propia madre, en las que pedía perdón, en las que decía que no había tenido el coraje de defenderla, pero que nunca la había dejado de querer. Leí cada una de esas hojas como si estuviera desarmando una bomba con las manos desnudas. Al terminar, supe que no podía seguir sosteniendo el silencio heredado. Decidí que ese terreno no sería vendido, que no sería objeto de negocios, de proyectos ajenos, de negociaciones sin alma. Fui al registro del pueblo y empecé los trámites para cederlo a una fundación cultural que trabaja con mujeres expulsadas de sus familias por razones similares. Me miraron con asombro, pero también con respeto. Les conté la historia de Amelia, sin omitir nada. Les mostré las cartas. Me ofrecieron organizar una pequeña ceremonia simbólica para honrar la memoria de aquellas que no pudieron hablar. Acepté. Quería que quedara testimonio. Que si algún día Laura decidía conocer esa tierra, encontrara algo más que hectáreas de valor especulativo. Que encontrara verdad. Volví a casa con el corazón distinto. No más liviano, no más feliz, pero sí más firme. Había recuperado algo esencial, algo que no sabía que me faltaba hasta que lo tuve de nuevo. La capacidad de actuar desde mi centro, sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Una semana después de mi regreso, recibí una carta certificada. Era una notificación judicial. Laura apelaba mi decisión de donar el terreno, argumentando que lo hacía bajo presión y que no estaba en plenas facultades. La carta venía acompañada de un informe médico elaborado por un profesional que yo no conocía. La ira me recorrió como una corriente eléctrica. No por el intento en sí, sino por lo que implicaba. La negación de mi conciencia, de mi historia, de mi derecho. Llamé al abogado.
Le conté lo ocurrido. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba en regla. Pero yo sabía que ese no era el punto. El punto era que mi propia hija había intentado invalidarme como persona. No con insultos, no con violencia, con papeles, con diagnósticos inventados, con lenguaje administrativo. Eso dolía más que cualquier bofetada. Esa noche me senté a escribir una nueva carta, esta vez dirigida a Chalaura. Le dije que no iba a responderle por los canales legales, que para eso tenía abogados, que esa carta era de madre a hija. Le conté lo que había descubierto en el sur. Le hablé de Amelia. Le dije que todas las mujeres de nuestra familia, en algún momento, habían sido silenciadas, y que yo no iba a seguir con esa cadena. Le hablé de los sacrificios, sí, pero sin victimismo. Le hablé del amor, pero también del cansancio. Le dije que la entendía, que sabía que su vida era complicada, que no la culpaba por cambiar, pero que había líneas que no se cruzan. Le dije que no esperaba que volviera, pero que si alguna vez lo hacía, sería bajo nuevas reglas. Sin manipulación, sin soberbia, sin omisiones. Firmé con mi nombre completo. Clara Valenzuela. Sin diminutivos. Sin abreviaturas. Guardé la carta en un sobre azul, el mismo color que tenía su cuarto de niña. No la envié de inmediato. La dejé sobre la mesa, como testigo. Sabía que aún no era el momento, que ella tenía que llegar a ese lugar por sus propios medios, pero yo ya no me movería de donde estaba. Ya no retrocedería. Ya no me encogería para entrar en el molde de hija que ella había construido en su mente. Ese molde ya no me contenía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a romperlo. Pasaron varias semanas desde que recibí aquella notificación judicial y envié mi carta sin sobre, sin sello, sin destino inmediato. No hubo respuesta, ni una sola palabra, ni un intento de contacto. Pero no me sorprendió. Laura siempre había sido eficaz en el arte de la distancia, experta en silenciar los conflictos sin resolverlos, en archivar lo emocional como si fuera documentación obsoleta. No era su frialdad lo que me hería, sino el hecho de que alguna vez había sido distinta. Conocía su otra cara, esa que guardaba cuando era niña, esa que me buscaba con las manos abiertas y las palabras sinceras, esa que me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a cuidar». Y ahora, al ver su nombre encabezando demandas, solicitando exámenes que pusieran en duda mi lucidez, sentía que esa niña se había extinguido por completo, como una estrella que se apaga en el cielo sin hacer ruido, dejando solo un recuerdo débil que parpadea en la memoria. Yo seguía con mi vida, o al menos con lo que quedaba de ella. Mi casa estaba más ordenada que nunca, no por obsesión, sino porque necesitaba ese orden exterior para contrarrestar la turbulencia interna. Había días en los que me sentía fuerte, lúcida, segura de cada decisión tomada. Y otros, en los que la sombra de la culpa me rondaba, me susurraba que quizás había sido demasiado dura, que tal vez había una manera de reparar sin ceder. Pero entonces abría la carpeta del abogado, leía las copias de los documentos firmados a mis espaldas, los dictámenes médicos falsificados, y toda posibilidad de arrepentimiento se disipaba como vapor en el vidrio frío. El daño era real, tangible, concreto. Y lo había causado alguien a quien yo le había dado todo, hasta lo que no tenía. Una mañana de lunes, mientras le ponía agua a las plantas del balcón, sonó el timbre con insistencia. No uno, ni dos, sino 4 golpes eléctricos, secos, seguidos. Me limpié las manos con el delantal y fui hasta la puerta. Al abrir, me encontré con Laura.
no con la versión elegante que solía presentarse como una postal de éxito, sino con una figura distinta. Llevaba el pelo atado de forma descuidada. Las ojeras le marcaban el rostro, y en las manos apretaba una bolsa de papel que parecía a punto de romperse. No me dijo hola, no me pidió permiso para entrar. Simplemente pasó a mi lado, como si fuera su casa, como si aún tuviera ese derecho. Yo no dije nada. Caminó hasta la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome como quien decide si confrontar o fingir cortesía. «Necesito hablar», dijo al fin, con una voz que oscilaba entre la súplica y la orden. «Estoy escuchando», respondí, sentándome con calma en la silla de siempre. Abrió la bolsa y sacó un tupper de plástico. Era sopa. La misma receta que yo le hacía de niña, con zapallo, arroz y una pizca de nuez moscada. Me la acercó como una ofrenda y dijo: «Es la que te gusta». No la toqué. No por desconfianza, sino porque entendí que no era comida, sino símbolo. Metsi me estaba diciendo: «Aún sé quién sos. Aún recuerdo algo». Pero ya no era suficiente. Laura se sentó frente a mí y por unos segundos solo me miró. Después bajó la vista y empezó a hablar. Me dijo que todo se había complicado, que su esposo la había dejado, que la casa en la que vivía, la que yo había ayudado a financiar sin saberlo, estaba hipotecada hasta el cuello, que su hijo se había ido a vivir con el padre porque no soportaba las discusiones. Me dijo que se sentía sola, confundida, al borde de algo que no sabía nombrar. Hablaba rápido, como quien necesita vaciarse. Yo la escuchaba con la serenidad que dan los años, con esa distancia emocional que uno desarrolla cuando el amor ha sido deshilachado durante tanto tiempo que ya no queda forma de sujetarlo. «No tengo a dónde ir», dijo por fin. «Solo estás vos». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. La miré en silencio. No sentí alegría, ni triunfo, ni consuelo. Sentí vértigo, porque esa frase, tan cargada de abandono disfrazado de retorno, venía de la misma boca que me había dicho: «Si te vas, no vuelvas más». Y ahora era ella quien volvía, no con flores ni disculpas, sino con la certeza de que yo era su último refugio. Me sentí casa, me sentí estación final, me sentí lo que una vez soñé ser para ella, y lo que ya no sabía si podía volver a ser. Le dije que podía quedarse unos días, que había una habitación libre. No más que eso. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo un acuerdo silencioso entre dos mujeres rotas por la historia que compartían. Los primeros días fueron extraños. Laura se levantaba temprano, preparaba café, barría el piso sin que se lo pidiera. A veces me traía pan fresco. Otras veces se encerraba en la habitación y no salía en horas. No hablábamos mucho. No preguntábamos. Cada una habitaba la casa como un territorio neutral, donde los escombros del pasado aún humeaban bajo la alfombra. Yo no la espiaba, pero escuchaba sus llamadas, o mejor dicho, sus silencios. Sabía que intentaba recomponer algo de lo perdido, pero también sabía que algunas cosas no vuelven. La casa se llenó de pequeños gestos. Una taza lavada sin que yo la tocara. Una manta doblada distinta. Una foto antigua rescatada de la caja donde la Ivy había guardado. Laura no decía nada, pero yo notaba cada una de esas mínimas intervenciones, como quien observa los brotes en un jardín marchito. Una noche, después de cenar en silencio, se acercó con una caja de madera. Me dijo que la había encontrado entre sus cosas y que no sabía si debía mostrármela. La abrió. Dentro había cartas mías, cartas que le había escrito cuando estaba en la universidad,
cuando recién se había mudado, cuando yo aún creía que la distancia era temporal y el cariño indestructible. La mayoría estaban sin abrir, otras con anotaciones al margen, hechas por ella en tinta azul. Las leyó en voz alta, con la voz entrecortada. En una yo le contaba que había hecho pastel de manzana por si venía a visitarme. En otra le decía que el gato la seguía buscando en su cuarto. En otra más, simplemente le decía que la amaba. Laura lloraba mientras leía. Y yo no sabía si ese llanto era por mí o por ella misma. Por la culpa, por el tiempo perdido, por la niña que ya no era. Me pidió perdón. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo. Perdón, mamá. Me perdí. Me confundí. Te herí. No respondí de inmediato. Le acaricié la mano, no como madre que consuela, sino como mujer que reconoce en la otra una grieta compartida. Le dije que el perdón no era un evento, sino un proceso, que yo también había cometido errores, que quizá la hice sentir obligada a amarme de cierta forma, que tal vez le exigí un tipo de hija que ella no podía ser. Pero que ya no importaba, que estábamos aquí, que el tiempo que nos quedaba podía ser distinto si teníamos el coraje de mirarnos sin armaduras. Esa noche, antes de dormir, dejé la puerta de mi habitación entreabierta, como cuando ella era niña y le daba miedo la oscuridad. No sé si lo notó, no sé si lo agradeció, pero lo hice por mí, por la mujer que había sido madre sin que nadie la guiara, por la niña que fui sin madre cerca, por Amelia, por todas las que callaron, y también por ella, por Laura, por la posibilidad de que aún, después de todo, podamos recomenzar, no desde la ilusión, sino desde la verdad. La convivencia con Laura se convirtió en una especie de tregua callada, en un acuerdo no firmado donde cada una evitaba tocar los temas que ardían por debajo de cada gesto cotidiano. Nos hablábamos con suavidad, como si nuestras palabras fueran cristales, frágiles, peligrosos, con el riesgo de romperse y herir si se manejaban con torpeza. Ella hacía café por la mañana. Yo preparaba sopa por la noche. A veces leía en el sillón mientras yo bordaba en silencio. Otras veces salíamos juntas al mercado, como dos mujeres que se conocen de vista, pero que no terminan de confiar. Y aunque nada se decía, todo estaba dicho, porque el cuerpo guarda lo que la lengua no pronuncia, y el mío temblaba cada vez que ella entraba en mi habitación sin llamar, como si aún no entendiera que ya no podía cruzar ciertos umbrales sin permiso. Un viernes al mediodía, mientras organizaba papeles en el aparador, encontré la carpeta del abogado. No la estaba buscando. Simplemente apareció entre libros viejos y cartas sin abrir. La dejé sobre la mesa, dispuesta a llevarla al dormitorio más tarde, pero Laura la vio antes. No dijo nada. La tomó entre las manos y la hojeó en silencio. Le temblaban los dedos. Yo no me moví. Me limité a observar su espalda, su cuello tenso, la manera en que sus ojos se detenían en cada página como si fueran dagas. Cerró la carpeta con un golpe seco y se giró hacia mí. En su mirada ya no había súplica ni cansancio. Había furia. ¿Seguís adelante con esto?, preguntó, sin levantar la voz, pero con una tensión que era más fuerte que cualquier grito. Esto ya está hecho, respondí con calma, sin intentar suavizar el golpe. Hace tiempo. Laura me miró como si no entendiera el idioma en que le hablaba. Como si no pudiera concebir que yo, su madre, esa figura siempre dispuesta, siempre disponible, hubiera tomado una decisión sin consultarla. Como si le costara aceptar que yo también tenía agencia, voz, poder. Caminó por la cocina como una fiera encerrada. Se frotó la cara con las manos. Murmuró algo que no alcancé a entender. ¿Y qué pensás ganar con esto?,
espetó de pronto. ¿Orgullo? ¿Venganza? Dignidad, respondí, con la voz clara. Pensé que ya la había perdido. Pero no, solo estaba dormida. La frase quedó flotando en el aire. Laura se sentó bruscamente frente a mí. Su rostro se veía más viejo, más cansado, y aún así su mandíbula seguía firme, como si resistiera a cualquier forma de rendición. «Te vas a quedar sola, mamá. ¿Eso querés? ¿Morirte en esta casa vacía? ¿Con tus papeles? ¿Con tus recuerdos? Estoy sola desde hace años, Laura. Lo único que cambió es que ahora lo acepto». Ella me miró como si hubiera recibido una bofetada. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Se levantó, fue hasta su cuarto y volvió con una bolsa. Empezó a meter cosas con torpeza. Ropa, cosméticos, libros. No lloraba, tampoco temblaba. Era una coreografía precisa, rabiosa, donde cada movimiento decía: «No necesito esto, no necesito nada». La seguí con la mirada desde la cocina, sin intervenir. No porque no me doliera, sino porque sabía que detenerla sería negar la verdad. Y yo ya no quería más mentiras. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró. No como hija, no como mujer derrotada. Me miró como igual, como quien por fin reconoce que ha perdido y que la otra parte no va a ceder. «No voy a olvidarme de esto», dijo. «Yo tampoco», respondí. Cerró la puerta con suavidad, y ese sonido, tan distinto al portazo violento que yo esperaba, fue el verdadero final. No supe si se fue a un hotel, a la casa de una amiga, a la calle. No pregunté, no porque no me importara, sino porque comprendí que la responsabilidad sobre su destino ya no era mía. Yo había sido madre, amiga, sostén. Había dado de mí hasta dejarme sin aliento. Y ahora, por primera vez, decidí ser mi propia prioridad. Esa noche, el silencio fue distinto. No era denso ni cargado. Era liviano, amable, casi reparador. Caminé por la casa como si la habitara por primera vez. Observé las paredes, las plantas, los objetos. Todo estaba en su sitio. Todo hablaba de mí. Ya no había sombra ajena ocupando los rincones, ni memorias impuestas. Solo estaba yo. Y eso, lejos de asustarme, me dio una paz inesperada. Fui al dormitorio y saqué la caja donde guardaba las cartas de mi padre, las fotos de mi madre, las notas de Amelia. Las puse sobre la cama y las fui ordenando. Pensé en convertirlas en un pequeño archivo, no para mostrarle al mundo, sino para dejar un mapa. Porque si alguna vez Laura, o su hijo, o alguien más decidía conocerme de verdad, ahí estaría la historia completa. Sin adornos, sin silencios, sin versiones manipuladas. A la mañana siguiente recibí un llamado del abogado. Me dijo que Laura había retirado la demanda, que no había más obstáculos, que todo estaba en regla. Le agradecí. No le pregunté si había hablado con ella, si hubo explicaciones. No las necesitaba. Las acciones ya habían hablado más de lo que cualquier frase podría decir. Ese mismo día me reuní con la fundación que iba a recibir el terreno. Firmamos los últimos papeles. Me tomaron una foto para el boletín institucional. No salí sonriente, pero sí serena. Me ofrecieron visitar el lugar en unos meses, cuando empiecen las actividades. Dije que sí. Quiero ver crecer algo nuevo sobre esa tierra vieja. Quiero pensar que, aunque haya perdido una hija, gané una historia más grande. Una que no se borra ni se vende. Esa noche
Mientras tomaba un té frente a la ventana, vi que alguien había dejado una nota en el buzón. Bajé a recogerla. Era un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita con una letra que reconocí de inmediato. No era de Laura. Era de su hijo, mi nieto. Decía que sabía que algo había pasado, que no entendía todo, pero que me extrañaba, que si quería podía visitarme el sábado. Sonreí. No por esperanza, sino por ternura. Porque a veces las grietas dejan entrar la luz. Y esa luz, aunque tenue, basta para seguir. Han pasado varios meses desde aquella última conversación con Laura, desde que cruzó esa puerta con una bolsa en la mano y la promesa de no olvidar. No volvió a llamarme, no volvió a escribir. No supe más de su paradero. Y aunque al principio esa ausencia se sintió como un eco frío en las paredes, poco a poco fue dejando de doler. Se convirtió en parte del paisaje, como el retrato que una vez estuvo colgado y ahora deja una marca pálida en la pintura. Nadie pregunta por ella, ni siquiera las vecinas más chismosas. Y yo tampoco ofrezco explicaciones, porque he aprendido que el silencio no siempre es un enemigo, que a veces es una forma de proteger lo que aún queda intacto, lo que aún se sostiene, a pesar de todo. El sábado por la mañana, como prometió, vino mi nieto. Tocó el timbre con timidez, y cuando abrí la puerta, su sonrisa fue una ráfaga de vida que removió el aire estancado. No nos abrazamos de inmediato. Nos miramos largo, con esa mezcla de prudencia y cariño que tienen los que han vivido en medio del conflicto, sin comprenderlo del todo. Traía una bolsa con medialunas y me pidió que preparara té, como cuando venía de pequeño después del colegio. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa de siempre, y hablamos de cosas simples al principio. La universidad, su trabajo a medio tiempo, los amigos. Pero pronto la conversación viró, como era inevitable. Me preguntó por su madre. Le dije la verdad, que no sabía dónde estaba, que no tenía noticias desde hacía tiempo. No lo vi alarmado, solo triste. Asintió con la cabeza, como quien ya se temía la respuesta. Dijo que a veces ella mencionaba cosas del pasado, pero que siempre evitaba profundizar. Que cuando él insistía, ella cambiaba de tema o se encerraba en sí misma. Me preguntó si yo estaba enojada. Le dije que no, que el enojo, como la leche, tiene fecha de caducidad y que si uno lo guarda demasiado tiempo, se vuelve rancio, imposible de digerir. Le dije que lo que sentía era otra cosa. Una especie de tristeza mansa, sin filo, como la que dejan los inviernos largos cuando por fin llega la primavera. Porque el dolor ya no duele como antes. Solo queda el hueco. Y uno aprende a no tropezar en él. Le mostré las cartas que encontré, las fotos, los papeles de Amelia. Se interesó, preguntó, se quedó en silencio largo rato. Me dijo que nadie le había hablado nunca de esa parte de la familia, que todo lo que sabía de su historia era fragmentado, contado a medias, como un rompecabezas sin piezas suficientes. Le dije que no era culpa suya, que muchas veces las mujeres de esta familia habíamos tenido que callar para sobrevivir, y que eso también era una forma de violencia. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. Una mezcla de admiración y vergüenza, como si entendiera por fin que detrás de cada gesto de su madre había una cadena de gestos heredados, y que romper esa cadena le tocaría a él. Antes de irse, me abrazó fuerte, como no lo hacía desde que tenía 8 años. Me dijo que volvería pronto. Le creí. No por ingenuidad, sino porque en su mirada no había el cansancio ni la dureza de Laura. Había otra cosa. Tal vez esperanza. Cuando se fue, me senté frente a la ventana con una manta en las piernas y dejé que la tarde se deslizara sin apuro. La luz era suave, casi líquida,
y el sonido lejano de una radio encendida en otro piso llenaba el silencio sin molestarlo. Pensé en todo lo vivido, en todo lo dicho, en todo lo que, a pesar del tiempo, aún queda por construir. No sé si Laura volverá. No sé si alguna vez entenderá que lo que rompimos no fue solo un vínculo, sino una forma de vernos, de reconocernos. Pero he hecho las paces con esa incertidumbre. No necesito finales felices. Solo necesito finales verdaderos. Y con todo su dolor, su dignidad y su pequeño brote de nueva vida, lo es. En la repisa de la sala, junto a la foto de mis padres, he colocado un marco nuevo. Dentro no hay una imagen, sino una frase que escribí una noche en que no podía dormir. Dice así: no todo lo que se rompe se pierde. A veces, al romperse, las cosas se muestran por dentro, y ahí es donde empieza la verdad. Cierro los ojos, escucho el viento, y respiro, porque al fin he vuelto a mí. Y eso, para una mujer que dio toda su vida a los demás, ya es mucho más que suficiente.